Hola niños, muy buenas tardes para todos. Hoy vamos a iniciar nuestra clase desde nuestro colegio. En este momento me encuentro en la capilla. Quiero que sea un espacio especial. Vamos a orar por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras realidades particulares. Sabemos que el Señor se hace presente en cada una de nuestras vidas. Oremos por toda la situación que está viviendo nuestro país. Sabemos que hay situación de pobreza, sabemos que hay situación de desamparo, sabemos que hay situación de temor. Encomendemos en manos de Dios nuestra vida, que sea Él el que nos permita reconocer su presencia en cada una de las actividades que realicemos. Hoy, el llamado que se nos hace es a poder repensar nuestra vida y entender cada una de estas experiencias como una experiencia de fe, donde Dios se manifiesta. Démosle gracias a nuestro Padre porque ya hemos culminado este segundo periodo, por cada una de las cosas que realizamos, por cada uno de los sueños que cumplimos y por muchas de las cosas que nos esperan. Hay que seguir orando y estar pegados del Señor. Hoy es un momento especial para mí porque me encuentro en la capilla del colegio y desde la capilla estoy realizando mi oración, que no sería mi oración, sino que sería nuestra oración. Sabemos que el Dios, el cual nosotros seguimos, es un Dios del amor, es un Dios de la esperanza, es un Dios de la misericordia. Y nosotros también tenemos que ser misericordiosos, ayudar al que lo necesita, tener un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón puro. Encomendémonos de forma especial a María, digamos todos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Después de haber tenido este espacio de oración, bueno, primero que todo felicitarlos, a la mayoría les fue muy bien, los resultados fueron muy buenos. Ya cada una de sus notas están montadas a la plataforma. El día de hoy vamos a tener esta clase asincrónica y es precisamente para hacer un cierre pues como del periodo, pero al mismo tiempo iniciar nuestro proceso y continuar pues como con nuestro proceso. Es importante que ya empiecen a revisar pues como sus notas en la plataforma, en Sigma, que ya pues todas están ahí, para que usted mire, revise, si le falta alguna cosa me puede escribir, yo estaré presto a mirar cómo mejorar pues como cada una de esas situaciones. Ya las notas de las evaluaciones se subieron también a la plataforma y espero pues que ojalá todos sigamos pues como configurándonos y uniéndonos en este proceso de cualificación personal. Niños, es importante que sigamos trabajando juntos, sigamos trabajando unidos, sigamos aprendiendo mucho. Hoy el trabajo que vamos a hacer es un trabajo con el libro, ya adelantarme un poquito con ustedes, pero es precisamente para iniciar de una vez y con el pie derecho, para iniciar haciendo un proceso bastante significativo. Entonces es eso, vamos a empezar a observar unas siguientes imágenes con las cuales quiero explicarles pues un poco con relación a todo el trabajo síntesis. Bueno, iniciamos con un texto, el cual dice: todas las personas celebramos. Una manera de celebrar con el hermano es conocer su costumbre y compartir su alegría. Esto dice el Papa sobre el Ramadán, una de las fiestas más importantes de los musulmanes. Claramente, al mostrar respeto por la religión de los demás o manifestar los mejores deseos con un motivo de celebración religiosa, simplemente tratamos de compartir la alegría
sin referencia al contenido de sus creencias religiosas. Entonces vemos cómo el Papa Francisco aquí nos da una gran enseñanza con relación a un tema que en el ámbito religioso se llama el ecumenismo. Es importante que la corriente ecuménica hace referencia al diálogo interreligioso. Saber que el otro es diferente, tiene unas creencias, pero yo cómo conozco sus creencias, cómo conozco sus celebraciones y al mismo tiempo las respeto, las admiro. ¿Por qué? Porque muchas veces esas diferencias me pueden enseñar o me pueden ayudar a mí en ese proceso de configuración en mi fe. Por eso hablamos de un proceso ecuménico. El ecumenismo es el diálogo interreligioso. Además, Francisco explica la gran importancia del diálogo y de la cooperación entre los creyentes, sobre todo entre cristianos y musulmanes, así como la necesidad de fortalecerlo. Entonces, es importante ver cómo en medio de estas fiestas lo que se busca es un encuentro fraterno, una unión con el otro, un respetar al otro, un reconocer al otro. El Papa Francisco afirma que esta gran fiesta es una buena oportunidad para el encuentro en familia y principalmente con Dios, y que tiene aspectos parecidos a los de la fe cristiana. Entonces lo que tenemos que mirar y revisar es qué nos une, cuáles son esas cosas en común que son positivas, que ambas religiones en últimas nos ayudan a nutrir, tanto a los musulmanes como a nosotros los cristianos. Todos los musulmanes del mundo participan en el Ramadán mediante el ayuno, la oración y la limosna a los más necesitados. Con estas acciones celebran el día en el que, según su creencia, Dios les entregó a su profeta Mahoma los primeros versos del Corán. Sabemos que el Corán es el libro que para los musulmanes contiene la palabra de Dios, o sea, para nosotros es la Biblia, para los musulmanes es el Corán. Entonces es importante entender cómo a través de ese respetar las celebraciones del otro, admirar las celebraciones del otro, promovemos un diálogo interreligioso que lo que nos permite en últimas es acercarnos, conocernos, generar unos vínculos fraternos, unos vínculos de respeto, y que en últimas esto nos debe llevar a un proceso de configuración fraterna. Entonces vemos cómo la religión musulmana con la religión cristiana tienen muchas cosas afines. Mire que por ejemplo ellos en el Ramadán celebran el ayuno, la oración y la limosna, y nosotros celebramos también el ayuno, la oración y la limosna, pero en la Cuaresma. Entonces miramos cuáles son esas cositas que en últimas vamos teniendo en común. Listo, entonces empezamos a entender cómo cada una de esas celebraciones se va dando y cerramos el segundo periodo, pero nos introducimos inmediatamente al tercero, y es mirar esas similitudes y esas cosas que nos unen. ¿Qué es lo que nos une? Yo creo que esa es la pregunta que siempre nos tenemos que hacer. ¿Cuáles son esas cosas que nos unen? ¿Cuáles son esas cosas que tenemos en común? ¿Cuáles son esas cosas que nos ayudan a construir? Entonces decimos que las culturas celebran fiestas con sentido religioso porque su mayor motivo de alegría y esperanza es su Dios. Así también lo hace el pueblo de Israel, pues Dios ha participado en todos los sucesos de su vida. Entonces sabemos que según la cultura tienen unas creencias, tienen unas costumbres, tienen unas realidades particulares. Y es, por ejemplo, en una cultura celebran el hecho de que fueron creados con lodo. En otras culturas celebran la Pachamama, porque es la madre de todos los hombres. Ella es la madre tierra, que nos da la vida, nos alimenta y nos cuida. Celebran a Dios que hizo a Adán del polvo del suelo, y celebran a Odebel, que formó al primer hombre de barro cocido. Entonces, frente a eso, miramos cómo en medio de esta imagen convergen muchas realidades particulares, y es desde ahí cómo aprender a entender al otro, ese Dios Pachamama, ese Dios Odebel, ese Dios cristiano,
ese Dios Olofín. Entonces, frente a eso, estamos viendo muchas de las realidades en las que Dios se hace manifiesto y cómo los creyentes, por medio de las celebraciones, lo que hacen es, en últimas, poder darle vida y poder evocar esos momentos maravillosos, porque realmente uno lo que hace cuando conmemora es evocar, es volver, es recordar. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con nuestro primer trabajo. Entonces voy a explicar lo que deben de realizar en la página 33 y dice: observa la imagen anterior. ¿A quién hizo Dios del polvo del suelo? Su nombre tiene 4 letras y una de ellas tiene tilde. Descubre esa letra. Entonces ahí tienen el espacio, ahí tienen todas las letras de las cuales se pueden valer, pero igual tenemos la página anterior que también nos da las pistas para saber quién fue, a quién quiere celebrar los niños y por qué. Entonces es entender eso, o sea, a quién quieren celebrar los niños, por qué. Entonces revisen la página anterior, les va a dar unas pistas. Seguimos con el segundo punto. Completa la oración con la palabra que encuentras a tu derecha. Así descubrirás el mensaje de la imagen anterior. Dios Padre es el mayor motivo que tiene el pueblo de Israel para celebrar, porque Él da la y enseña a. Entonces ahí tienen las opciones. Miremos cuáles serían las 2 palabras que encajarían para que esta frase se pudiese completar. Entonces es importante entender cómo se refleja, pues, como todo ese proceso. El punto número 3 no lo vamos a hacer, solamente vamos a hacer el punto número 1 y vamos a hacer el punto número 2. Es importante que a la hora de empezar a desarrollar, pues, como todo ese proceso, tengan en cuenta las páginas anteriores, porque son esas páginas donde vas a encontrar las pistas para resolver esta página. Listo. Entonces, aquí compartimos otros elementos y dice: Dios eligió al pueblo de Israel para que todos los demás pueblos pudieran conocerlo a Él. La Biblia nos cuenta cómo Dios hizo eso y cómo Israel celebró en su honor sin importar el momento ni el lugar. Los israelitas siempre celebraron. Entonces vamos a ver la representación de las fiestas, pues, que ya habíamos tocado, para seguirlas, pues, como profundizando. Así como Dios descansó después de haber hecho todo ese proceso de la creación del mundo, los israelitas celebran el sábado como el día de descanso. Entonces vemos, pues, como la importancia de esa celebración de la fiesta del sábado o el Shabbat, fiesta de la Pascua. Dios, por medio de Moisés, liberó a los israelitas de la esclavitud en Egipto. La fiesta del Pentecostés. Mientras los israelitas estaban en el desierto, Dios les dio los 10 mandamientos. La tienda de la reunión o la fiesta de las tiendas. Dios pidió esta tienda para tener un lugar de encuentro con su pueblo. El arca de la alianza. Dios le indicó a Moisés poner las tablas de la ley en el arca de la alianza para que el pueblo siempre las tuviera presente. Fiesta de los tabernáculos. Dios cuidó al pueblo de Israel de los peligros del desierto, los alimentó y los refugió. El templo. También Dios le pidió al rey Salomón que construyera su templo en Jerusalén. Las sinagogas. Los judíos de cada región se reunían en la sinagoga para leer la palabra de Dios y enseñar a hacer el bien. Entonces vamos a tener la oportunidad durante todo ese proceso de ir entendiendo y de ir profundizando cada uno de estos días y estas celebraciones, las cuales vamos a seguir ahondando, porque es bueno que las podamos personificar, que las entendamos, que las hagamos propias, y así vamos a poder entender mucho de la cultura israelita, pero también vamos a poder entender mucho de nuestra propia fe o nuestra cultura cristiana.
porque sabemos que nuestras bases religiosas parten precisamente de ahí, desde ese principio, del pueblo de Israel, del pueblo elegido. Listo, niños, entonces teniendo en cuenta lo que acabamos de escuchar y acabamos de observar, pues vamos a desarrollar esta página. Dice, colorea de amarillo aquellas palabras que piensas que se relacionan con el templo y con azul las que tienen que ver con la ley. Entonces es un trabajo interesante. ¿Cuáles se ven con el templo? ¿Cuáles con la ley? Las del templo con amarillo, las de la ley con azul. Vas a coger tu Biblia y vas a leer Nehemías capítulo 9, versículo 3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 15. Y vas a escribir lo que hacían en las sinagogas. Ahí en esos dos textos bíblicos te lo van a explicar. En Nehemías capítulo 9, versículo 3 y Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo 15. Dice el tercer punto. Encierra en círculo la frase que continúa mejor la siguiente información. Las celebraciones del pueblo de Israel, dice, son tan chéveres como las de mi familia, representan el compromiso entre el pueblo de Dios, representan el compromiso entre Dios y su pueblo de estar siempre juntos. Son muy religiosas, ya tú eliges cuál de esas tres da más sentido. Entonces es importante que tú puedas entender eso. Y ya por último tenemos el punto número 4. Dice, las imágenes de la página anterior muestran momentos y lugares importantes de la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué son tan especiales? Escribes las respuestas en tu cuaderno. Entonces vamos a hacer pues ese ejercicio. Ese sería pues como el trabajito para el día de hoy. Es un trabajo súper sencillo. Espero que ojalá lo puedan disfrutar, espero que ojalá lo puedan realizar. Y de igual forma, no olviden que todo lo que vamos trabajando es importante que lo vayamos interiorizando. Listo, niños, ya acabamos de introducirnos. Con esto hacemos pues como una síntesis o cierre del segundo periodo y nos introducimos rápidamente al tercer periodo. Es importante que hagamos un proceso de autoevaluación. Lo vamos a hacer hoy en la clase sincrónica, pero no se puede hacer sincrónica sino asincrónica. Entonces, ¿qué vas a hacer? En el momento que puedas, vas a pedirle a papito o a mamita que hagamos este ejercicio. Tienen para ese proceso el día de hoy. Tienen hasta el día de hoy para que lo realicen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tienen hasta hoy a las 8 de la noche para enviarme a mi correo la nota de autoevaluación. Esa nota se va a anexar en la nota de seguimiento. Listo, que tengan un feliz día.